Cool FM presenta La Movida. Hola, bienvenidos a este espacio para gente extraordinaria. Les invito a conocer hoy a Sandra López Vergés, jefe del Departamento de Virología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Ella es bióloga y química de la Universidad de París del Denis Diderot, maestría y doctorado en microbiología con especialización en virología básica. Tiene un postdoctorado también en inmunología en la Universidad de California en San Francisco. Y hoy tengo el honor de tenerla en cabina para este episodio donde en cierta forma se convierte en el rostro de todos los héroes de Panamá. Hola Sandra, bienvenida a La Movida. Quisiera hablar un poco para iniciar el programa de tu rutina diaria y también de tu labor dentro del Gorgas, desde donde sabemos estás implementando o están implementando grandes respuestas para hacerle frente a la pandemia. Justamente, primero felicidades por retomar este programa y muchísimas gracias por invitarme. De verdad que para mí es un honor representar a todas las personas que están trabajando duro frente a esta respuesta para contrarrestar COVID, tanto en los laboratorios como nosotros, como sobre todo los que están al frente con los pacientes, que nunca hay que olvidarse que realmente el trabajo que ellos están haciendo es grandísimo. Sé que están cansados y estresados como nosotros, pero los riesgos que ellos corren por estar directamente en contacto con los pacientes son todavía más altos, ¿no? Entonces, eso siempre el personal de salud, para mí ellos son mis héroes. Y todas las personas que permiten que sigamos esta respuesta. Como ustedes dicen, sí, hay que estar listos. Trabajamos las 24 horas, pero sobre todo estamos listos en cualquier momento porque, como pueden ver, el flujo de la pandemia varía bastante. Uno no sabe exactamente cuándo es que vas a pasar de 400 muestras a 1000 muestras al día siguiente y tienes que entonces rápidamente poder tener el personal suficiente sin que se cansen demasiado y tener entonces también los insumos y reactivos suficientes, que eso ha sido un problema que hemos tenido todos los países y que a pesar de este gran problema que hemos tenido con los insumos y reactivos, Panamá ha logrado responder y de cierta manera es gracias a todo el trabajo extraordinario de todos los laboratorios que están en la red COVID, tanto público como privado, pero también sobre todo a la gran ayuda que hemos tenido de donantes privados, que yo creo que eso es importante reconocerlo. Quería hacerte una pregunta que tiene que ver mucho con esta respuesta que ha tenido Panamá, esta buena respuesta, y dado a eso, Panamá se convirtió en el primer país de Centroamérica en secuenciar el genoma del SARS-CoV-2, que es el virus que, como sabemos, causa la enfermedad del COVID. Eso hizo que el instituto que presides podría llegar a esos niveles de referencia tanto mundiales como principalmente de la región. ¿Podrías comentarme un poco de ese alcance, de ese logro? Yo sé que depende muchísimo de un equipo de trabajo al que siempre tú haces referencia. ¿Nos podías hablar un poquito más de eso? Sí, esto es un trabajo que de verdad que nosotros estábamos muy contentos y muy orgullosos de haber podido hacerlo al mismo tiempo que estábamos respondiendo al diagnóstico y que era una necesidad también de salud pública porque era muy importante para el Ministerio de Salud tener esta información. Entonces es un trabajo de colaboración de mi departamento de la investigación en virología con el departamento de genómica que preside el doctor Alexander Martínez. Entonces, ¿por qué es importante? Uno, porque nos permite ver exactamente cuántos virus diferentes entraron, o sea, de dónde provienen, qué tipos de linajes son, qué mutaciones tienen, también si, por ejemplo, había una gran diversidad de virus que entraron al país, si todos se distribuyeron en el país o si algunos fueron más dominantes que otros. Esos que son más dominantes porque se transmitieron mejor o cuáles son sus características. Entonces todo esto nos ayuda a la genética. Y ahora mismo, tuvimos tanta información que ahora mismo seguimos analizando y estamos preparando un artículo con el Ministerio de Salud tratando de entender justamente todo el principio de cómo llegó el virus al país y que cómo pudimos responder para tratar de entender qué es lo que está pasando ahora.
qué cosas pudimos entonces contrarrestar y qué cosas en verdad el virus se dice que estaba críptico, o sea que no se estaba viendo y entonces pudo, por ejemplo, diseminarse en algunos lugares. Entonces, eso es lo que nos permite, y de verdad que para Panamá era muy importante porque, como dices, fuimos el primer país de América Central y del Caribe en realizarlo, y cuando comparamos con los otros países que lo hicieron, o sea, son países que tienen un historial de ciencias y un presupuesto de ciencias mucho más alto que el nuestro, que sería Chile y Brasil. Así que en verdad nosotros fue de verdad una gran sorpresa, porque no solo fuimos los primeros, pero también lo hicimos bastante rápidamente. En 48 horas hicimos eso, y eso fue también un gran logro. Felicitarte me quedaría corta haciéndolo. Son muchas las palabras que tendría para ti, Sandra. Siendo concretos, quería hacerte otras preguntas. Sé que tu tiempo es corto y te agradezco enormemente, y repito otra vez que me estés dedicando y estés dedicándole a todos los oyentes estos minutos, sabiendo tu trabajo, que es un trabajo de constancia y que pues unos minutos para ti representan muchísimo más que para otros. Quería nada más hablar antes de dejarte para que sigas con tus labores, un poco de ese desafío increíble que ha tenido la pandemia en cuanto al tema de las pruebas. En Panamá, en este sentido, si nos comparamos con otros países de la región, ¿cómo nos ves ubicados? ¿Qué cantidad de pruebas, o no hablemos de cantidades, pero cómo ya va a comenzar a levantarse la cuarentena? Pues vuelve otra vez el tema de las pruebas al tapete, hay mucha preocupación al respecto. ¿Crees que estamos preparados para este levantamiento en ese sentido? Tú que ves a diario, pues manejas el tema de las pruebas. Bueno, sí, esto de las pruebas, claro que nos preocupa, porque además los tiempos de compras no son cortos, y como dije, hay un desabastecimiento global. O sea que aunque uno puede preparar de antemano una gran cantidad, o sea, pedir una gran cantidad de insumos, en cuenta qué es lo que uno cree que va a pasar, porque claro, eso, acuérdense que estamos basados en predicciones, no sabemos exactamente qué va a pasar. Probablemente venga una segunda ola de infectados, pero no sabemos qué tan grande va a ser, y eso va a depender no solo del virus, pero también del comportamiento de la población, qué tanto van a seguir los lineamientos, y eso nos preocupa porque no siempre es tan fácil seguir los lineamientos, y sabemos que para algunos es más difícil que para otros, pero de todas maneras, culturalmente yo creo que no todos entendimos la importancia de seguir esos lineamientos, porque muchas personas dicen, bueno, pero finalmente no hubo tantos muertos, aunque para mí realmente el número ya es bastante alto. Entonces no nos damos cuenta que si tuvimos menos casos fue porque hubo una cuarentena. Entonces, si no, estuviéramos probablemente como está en Brasil y como estuvo Estados Unidos, entonces, o como le pasó a Italia en algún momento. Entonces, sí es importante tratar de predecir, pero esa parte es difícil. Y además, aunque uno quiera predecir, como hay un desabastecimiento global, no sabemos cómo nos va a llegar la compra. Si compramos una cierta cantidad, va a llegar por pedacitos. Entonces, yo creo que sí tenemos la cantidad de laboratorios suficiente, sí tenemos el personal, pero también habrá que definir claramente qué tipos de pruebas se hacen a las personas, porque muchos desearían que se haga una PCR a toda la población, y eso en verdad es imposible, porque además habría que hacerla cada cuánto tiempo, porque la PCR es realmente una infección activa. Entonces, sí hay casos bien específicos por los cuales hay que hacer. Es muy importante y se debe hacer a algunos asintomáticos, pero no a cualquier asintomático, no porque no esté bien, sino porque es humanamente imposible, y en ningún país, aparte de unos muy especiales que ellos mismos producen sus reactivos y que además tienen una población de salud y de científica muchísimo más fuerte que cualquier país de la región, no es realmente humanamente posible hacerle PCRs a todos, y realmente lo que me preocupa es cómo se interpreta ese resultado. Cuando esa PCR sale negativa, las personas van a creer que, ay, no tengo virus, y van a bajar su nivel de atención y no van a seguir los lineamientos correctamente. Entonces, va a pasar que simplemente 5 días después van a tener síntomas y que de raíz sí van a ser positivos. Entonces, yo creo que lo que realmente importa no es tanto la cantidad de pruebas,
Eso es importante para nosotros en la región salud para saber la epidemiología, cuántas personas están infectadas en ese momento y sobre todo para poder ayudarlos clínicamente, para que no lleguen a enfermedad severa y no lleguen a fallecidos, ¿no? Pero lo que realmente importa es el comportamiento de la población, que aunque esté abierto, que se pongan su mascarilla, que se laven las manos frecuentemente, que si tocan algo que es público, enseguida se vuelvan a lavar las manos o se pongan gel alcoholizado si en ese momento no hay agua y jabón. O sea que esa parte es la que realmente me parece muy importante en nuestra respuesta, porque pruebas siempre estaremos dispuestos a hacerlas y siempre estaremos listos, pero no es suficiente tener pruebas si no hay un cambio de comportamiento y si de todas maneras se nos escapa o sea, eso es lo que, exacto. Comportamiento es lo más importante. Muchas gracias por ese mensaje y es un llamado a la conciencia de todos. Esto es un asunto de responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Es muy bueno escucharlos a ustedes que están, como dijimos al principio del programa, en primera línea, dando todo por salir de esta situación, pero no pueden solos. Definitivamente dependen en un porcentaje altísimo de cómo nos comportemos el resto. Todos los que estamos escuchándote y todos los que puedan de alguna manera tomar conciencia, si todavía no lo han hecho. Yo creo que los números a nivel mundial han sido pues la gran cachetada para muchos. Hay otra última pregunta que quería hacerte. Es por supuesto un reto todo esto per se, pero ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que enfrentar si piensas en uno en cuanto a la pandemia? Uy, esa es una pregunta difícil. Sí, quizás a nivel personal también podría ser la respuesta, sí. Sandra, porque es muy difícil para ustedes. Nos olvidamos que son científicos, son médicos, pero son humanos antes de todo. Sí, yo creo que, bueno, vamos a decir, en la parte profesional es que, yo comencé mi jefatura y unas semanas después ya estaba el problema de COVID. Entonces sí aprendí bastantes cosas muy distintas de la capacidad, vamos a decir, científica, la capacidad de aprender rápidamente gestión de compras más grandes de lo que normalmente hacemos, gestión de personal y mucho más personal que solo el de mi departamento, porque algún momento la respuesta es tan alta y el número de pruebas es tan alta que necesitamos entonces pedir el apoyo de los otros departamentos del Gorgas. Entonces toda esa parte es muy interesante, se aprende mucho, pero no es tan fácil. Y también, claro, yo había, nosotros sabíamos que iban a venir los casos, sabíamos que iba a subir, pero no pensábamos que iba a subir tan rápido y tan exponencialmente, y tampoco me esperaba que tuviera que pensar en toda la parte de descentralización de la parte de las compras. O sea, nosotros pensábamos mucho más en entrenamiento y capacitación de los otros laboratorios, en ayuda de bioseguridad, o sea, lo que generalmente hacemos. Y aquí en verdad todo fue tan rápido que cuando tuve el apoyo de los donantes, tuve que pensar en poder compartir tanto mis propias compras que yo había hecho para nosotros en el Gorgas, como las donaciones con los otros laboratorios, porque el tiempo que llegaran las compras de ellos no eran los previstos. O sea, los tiempos de compra son mucho más largos que los tiempos de movimiento del virus y la respuesta. Así que toda esta parte de gestión fue bastante estresante, pero también, claro, uno siempre aprende de todo, ¿no? Y la parte personal, yo creo que, por supuesto, es la dificultad con las niñas, porque para los niños es muy difícil estar encerrado en casa. Mi esposo también está en casa ocupándose de ellos, entonces, como como la mayoría de las personas, el aislamiento después de cierto momento se torna un poco complicado, sobre todo porque yo estaba muchas horas en el Gorgas, entonces no veía a las niñas y ya yo sentía que para ellos eso era, para los chicos, ¿no? Siempre es un poco estresante. Así que yo creo que esa parte personal de tratar de enseñarle a los niños que uno no está ahí porque está haciendo algo importante, pero que ellos siguen siendo lo más importante para mí, era complicado, ¿no? Mostrarles que no es porque uno no está en casa, que uno no está pensando en ellos, y que en cierta manera todo esto que estamos haciendo es para toda la población de Panamá, incluyéndola a ellas.
Entonces yo creo que eso es una dificultad que probablemente todos los padres y madres que están en la respuesta COVID han tenido. ¿Cómo le explicas eso a los niños dependiendo de su edad, no? Porque ellos lo único que ven es que mamá no está y se resienten hacia el virus, ¿no? Dicen, ay, pero ese virus malo, ya no estás en casa. Claro. Entonces eso es algo que hay que ir explicándoles y me imagino que todos los que estamos en la respuesta COVID probablemente eso es uno de los más grandes desafíos desde el punto de vista personal. Seguro que sí. ¿A qué hora termina tu día, Sandra? Bueno, ninguno de mis días son iguales y yo creo que es importante no hablar de mis días solamente porque es a qué hora terminan los días de las personas que están en la respuesta COVID en el Gorgas. Así es. Y de verdad que yo estoy impresionada por el trabajo que están haciendo, porque realmente hemos hecho días de 7:30 de la mañana hasta 1 de la madrugada. O sea, hemos hecho nuestras 8 horas, más turno de 6 horas, más entonces compensatorio para poder responder y poder cumplir con los números de muestras. Así que eso para una misma persona es bastantes horas. O sea que ahora porque claro, eso se puede hacer tal vez un mes, pero ya vamos a 2 meses y medio, sobre todo que algunos de nosotros ya estaban haciendo turnos los fines de semana desde enero para poder ver los sospechosos por COVID. Entonces, para ellos fue todavía más pesado. Y creo que aquí, bueno, ahora justamente ahí es donde se pide apoyo a los otros departamentos para que por lo menos se puedan turnar un poco más, para que el cansancio no aumente, porque ustedes saben que el cansancio siempre trae errores y en estos momentos los errores pueden tener consecuencias graves, ¿no? Porque no queremos decirle a alguien que un diagnóstico que no es el correcto. Entonces, eso es importante y eso es lo que hemos tratado de hacer. Claro, somos humanos, así que no somos perfectos, pero yo creo que nosotros estábamos calculando hoy, el Gorgas ha hecho más de 37,000 pruebas, casi ya creo que estamos por las 38,000. Entonces, claro que es una cantidad bastante impresionante cuando nos dimos cuenta esta mañana lo que habíamos logrado hacer en tan poco tiempo. La verdad que sí, y bueno, más que felicitarte, agradecerte muchísimo en nombre de todos los oyentes de Panamá y por todo el trabajo que estás haciendo, Sandra, tanto tú como tu equipo. Mañana precisamente vamos a estar conversando con parte de ese equipo, Danilo Franco, un tecnólogo médico también del Gorgas, quien nos va a hablar un poco más de tema de vacunas y de pues influenza que ahora se junta con todo esto por la temporada, y será otra entrevista que podría ser la continuación de esta si quedó algo pendiente en cuanto al tema de COVID también. Muchísimas gracias, Sandra López Vergues, jefe del Departamento de Virología del Instituto Conmemorativo Gorgas, nos acompañó hoy. Saludos por allá a todo el equipo y te dejo para no quitarte más tiempo valioso de jornada laboral, que estás en plena faena. Saludos y muchas gracias a ustedes y gracias a todos los oyentes y por favor cuídense mucho. Yo creo que bueno, esta no va a ser nuestra última pandemia, pero yo creo que vamos a aprender mucho de ella para mejorar tanto en lo que es salud como lo que es, vamos a decir, higiene de todos los días, para que ya aprendamos la importancia de estas pequeñas cosas que nos enseñaban nuestras madres desde chiquitos, de lavarse las manos, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que finalmente un gesto tan simple puede ser tan importante. Y de verdad que gracias por todos y muchos saludos a todos y fue un placer estar con ustedes. Un placer para nosotros, un abrazo gigante y que tengas toda la fuerza, la entereza y el coraje que has tenido hasta ahora para enfrentar todo lo que están enfrentando. Muchas gracias, Sandra. Gracias, hasta luego. Soy Daniela Horta y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Puedes escucharnos en streaming por Cool FM Panamá y seguirnos en redes @lamovidapanamá, @Cool FM Panamá. Gracias por la sintonía.